Bueno, muchachos, vamos a empezar con el siguiente tema en el club de robótica, que vamos a trabajar con el análisis de circuitos mixtos. Nosotros ya vimos algo de circuitos mixtos en hace como dos clases, creo, o tres. Entonces, hoy ya vamos a terminar de completar el análisis de los circuitos. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo. En clase vamos a ver más. Observen. Podemos ver que es un circuito pues muy sencillo. Inclusive resolvimos uno con el mismo sistema de resistencias, no con los mismos valores, pero sí muy parecido. Entonces les enseñé a sacar la resistencia total. Ahora vamos a conocer pues todos los elementos que faltan. Aquí podemos ver que nos dan los valores de todas las resistencias y nos dan el voltaje, pero podemos ver que no tenemos resistencia total, ni tenemos corriente total, ni todas las corrientes, ni conocemos todas las caídas de voltaje. Entonces vamos a calcularlas en base a lo que nos están dando. Como recuerdan, lo primero que vamos a hacer pues es sacar RT. Y eso se hace, como les mencioné, de derecha a izquierda, es decir, que vamos a empezar convirtiendo esto a una resistencia equivalente y de ahí vamos a tener un circuito en serie y va a estar más sencillo. Entonces, vamos a ver. Aquí hay que convertir esta resistencia de aquí, es la que ya convertimos, a una equivalente. ¿Equivalente a cuál? A las dos que estaban aquí en paralelo. ¿Y cómo se hacía? Las resistencias de paralelo se calculaban con la fórmula de 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre Rn y así. Aquí pues nada más eran dos, que era resistencia 2 y era resistencia 3. Entonces vamos a calcularlas. Nos decían que R2 valía 75 y que R3 valía 200. Entonces vamos a dividir 1 entre 75 y nos da 0.013 y 1 entre 200. Esto se hace en calculadora. O sea, yo aquí ya lo hice anteriormente, pero cuando trabajemos en clases lo van a hacer con su calculadora. Entonces van a sumar este valor y luego van a dividir 1 sobre el valor que les haya dado, que en este caso nos dice que es 54.54 ohms. Esa sería nuestra resistencia equivalente 1. Ahora ya teniendo esto podemos ver que es un circuito en serie y este pues como sabemos se suma así todo seguido. Sería 30 más 40 más 54.54 que es 40, 70, 124, sí, 124. Se suma todo y así tenemos resistencia total. Ahora, siempre yo recomiendo que hay que tener una tablita con nuestros valores, ya se los había dicho, para que sepamos qué valores nos dan y qué valores hay que completar y qué valores nos faltan. Nos sirven mucho de guía para tener un orden. Entonces, ya conocemos RT y conocemos la intensidad. ¿Por qué conocemos la intensidad? Porque nos están dando el voltaje. Entonces sabemos que para sacar intensidad, según la ley de Ohms, es igual a voltaje entre resistencia. Nada más habría que dividir 17 volts entre 124.54 ohms y eso nos viene dando 0.136 amperios. Y aquí agregué en la tablita los valores porque tenemos una resistencia equivalente y nos van a servir para dentro de cuando sigamos continuando con el circuito. Entonces hay que ponerle aquí cuánto vale. Ahora, viendo esto, podemos observar que me regresé. ¿Por qué me regresé? Porque hay que conocer las caídas de voltaje. Entonces, ahora nos regresé al circuito antes de que lo sumáramos todo en serie. Y nosotros conocemos que en un circuito en serie, la corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje es el que se divide. Entonces, podemos decir que la corriente total del circuito, que es 0.136, es la misma que hay en R1, en R equivalente 1 y en R4. Entonces podemos anotarlo aquí en nuestra tablita como que ya lo tenemos. Ahora, ya conocemos resistencia 1 con intensidad 1, conocemos resistencia 4 con intensidad 4,
conocemos resistencia equivalente 1 con intensidad equivalente 1. ¿Qué significa eso? Que podemos calcular el voltaje con la ley de Ohms. ¿Cómo? Pues sabemos que el voltaje es igual a resistencia por intensidad, entonces podemos multiplicarlo. Que por ejemplo, para sacar el voltaje 1 sería 30 por 0.136, lo multiplicamos y nos da 4.094 volts, y eso lo podemos anotar en esta tablita. Y así va a ser igual con el voltaje equivalente 1 y con el voltaje 4. Ya conociendo esto, ya tenemos todo lo que podemos conocer de esta parte del circuito. Ahora, sabemos que esta resistencia equivalente 1 es igual que la suma en paralelo de R voltaje 2, voltaje 3, R2, R3, intensidad 2, intensidad 3. Entonces, para eso, primero, antes de poder continuar, yo siempre recomiendo que es bueno comprobar que la suma de esto sí nos da el voltaje total. Esa es una característica de los circuitos en serie, ya la vimos. La corriente es la misma y el voltaje se divide, es decir que si sumamos las divisiones del voltaje, nos da el voltaje total. Podemos sumarlo y nos tiene que dar un valor o exactamente el mismo o un valor muy aproximado. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con decimales muy chiquitos, entonces sí existe un margencito de error, pero tiene que ser un valor súper cerquitas. Y vamos a continuar. Ahora, me volví a regresar como el circuito, abrí la resistencia equivalente 1, la abrí para obtener las dos que teníamos antes, que era R2 y R3. Ahora, sabemos que esto, la suma de estas dos nos daba 54.54 ohms, que es la resistencia equivalente 1. Sabemos que el voltaje nos había dado 7.41 y sabemos que la corriente era 0.136. Estos valores ya los conocíamos. Ahora, ya sabiendo esto, podemos decir que en un circuito en paralelo, ¿cuál es la característica? Que el voltaje es el mismo. Entonces, ya conociendo el voltaje de acá, podemos decir que es igual al voltaje 2 y al voltaje 3, porque es de R2 y R3. Esa es una característica de los circuitos en paralelo. Lo que no es igual es la corriente. La corriente es la que se divide. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hay que sacar la corriente. Conocemos voltaje 2, conocemos resistencia 2, conocemos voltaje 3, conocemos resistencia 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la corriente. La ley de Ohm, que es lo que nos decía. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, nada más hay que dividir el voltaje 2 entre R2 y el voltaje 3 entre R3. En este caso vamos a sacar intensidad 2, que sería 7.41 entre 75. Lo dividimos y pues nos va a salir este mugrero de números, o sea, son muchos. Entonces nos va a salir esto. Pueden poner los que quieran, pueden ponerlos todos si quieren. Yo prefiero trabajar en la calculadora con todos, pero no anoto todos en mi cuaderno, en mis apuntes, así. Entonces, ahora, para sacar intensidad 3, es nada más sacar el voltaje 3 sobre la resistencia 3, y nos va a dar este mugrero también de números. Entonces ya conocemos las dos intensidades, pero hay que comprobar que sí nos da la intensidad total del circuito. Entonces hay que sumar este mugrero con este mugrero y nos tiene que dar un valor aproximado o el mismo. En mi caso pues sí me dio, pero pues porque usé un montón de números que daban un valor súper cercano. Y así es como ya completamos la tablita y se resolvió. Si cualquier duda que tengan, ya saben, la vamos a ver el sábado. Por ahora repasen este video, realmente no tiene mucho chiste. Lo único cansado aquí es pues todos los decimales que se trabajan y que tienes que estar recordándolos, y por eso yo les recomiendo que tengan aquí su tablita para que no anden regresándose entre hojas y hojas y buscar los números que tenían. Se puede perder, pero así todo ordenado es más sencillo. El sábado trabajamos con esto.